Iglesia, te invito a que cierres tus ojos unos minutos y vamos a tomarnos este tiempo para poder orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa mañana, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que podemos o que tenemos hoy de estar una vez más en tu casa. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder adorarte, de poder bendecir tu nombre, Señor, pero también de poder escucharte a través de tu palabra. Te pedimos que tú nos hables a través de ella, Señor, que nada ni nadie interrumpa el fluir de tu Espíritu Santo hablándonos a nuestro corazón y a nuestro espíritu, Señor. Que en esta mañana sea una mañana de bendición, de reordenamiento en nuestra mente, de reordenar prioridades, de enfocarnos en tu propósito, para que salgamos de aquí, Señor, realmente con claridad de hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Atamos y amarramos todo espíritu de distracción que se quiera levantar contra nuestras vidas, trayendo perturbación, distrayéndonos, preocupándonos. Lo soltamos a los pies de la cruz, Señor, para que tu presencia nos haga libre de esos y podamos ser tierra fértil para dar 100 por 1 en el nombre de Jesús, de fruto en cada una de nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestros trabajos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, por favor, querida iglesia. Gracias al Señor. Muy bien. Y quiero comenzar con un par de imágenes, así que vamos a dar un poquito de oscuridad para que se vea mejor. Tengo 3 imágenes para compartirles. ¿Conocen a esta persona? Si no lo conocen, les cuento quién es. Esta persona es Walt Disney, el creador de todos los dibujitos que nosotros conocemos, mayoría, Mickey Mouse, Pato Donald y todos los que conocen. A este varón le dijeron, en un momento de su vida, le dijeron que lo echaron de un trabajo, más específicamente porque le dijeron que faltaba creatividad. Les leo brevemente. Uno de los genios más creativos del siglo XX fue despedido una vez de un diario porque le dijeron que le faltaba creatividad. Tratando de perseverar, Disney formó su primera compañía de animación llamada Law O. Graham Films. Recaudó $15,000 para la compañía, pero finalmente se vio obligada a cerrarla tras el cierre de un importante socio distribuidor. Desesperado y sin dinero, Disney encontró su camino hacia Hollywood y se enfrentó a más críticas y fracasos hasta que finalmente sus primeras películas comenzaron a ser un éxito. Hoy en día, Disney sigue siendo una de las organizaciones más exitosas y grandes del mundo. Quiero mostrar una segunda foto. Steve Jobs. Steve Jobs fue echado, escuchen esto, de la propia empresa que fundó, lo echaron. Steve Jobs es un empresario impresionante por sus innovaciones ilimitadas, pero también por su enfático regreso de un fracaso casi irrecuperable. Jobs encontró el éxito a los 20 años cuando creó Apple en un imperio gigante, pero a los 30 años la junta directiva de su propia empresa decidió echarlo. Ante su fracaso, Jobs fundó una nueva empresa llamada Next, que fue finalmente adquirida por Apple. Una vez de vuelta en la empresa de la manzana, Jobs demostró su capacidad de grandeza al reinventar la imagen de la empresa y llevar la marca a cuotas jamás imaginadas gracias a su ingenio y productos como el iPad, el iPhone, iTunes y iPod. Murió en 2011 y en ese año se calculaba que su fortuna valía $8.300 millones según la revista Forbes, y que además estaba en el puesto 110 de las grandes fortunas del mundo. Y tengo una imagen más para compartirles, que en este caso es una mujer, que es ella. Capaz que no la conocen de nombre, pero se llama J.K. Rowling. Es la escritora de Harry Potter, la que escribió la historia de Harry Potter. Antes de que hubiera un mago llamado Harry Potter, había pobreza y depresión en su vida, en especial porque Rowling era madre soltera, divorciada, deprimida y sin un peso, que escribía una novela mientras estudiaba. Hoy en día, y gracias a Harry Potter, Rowling es una de las mujeres más ricas del mundo y reflexiona sobre sus primeros fracasos. Es imposible vivir sin fracasar en algo. Está muy buena la frase. A menos que vivas con tanta cautela que bien podrías no haber vivido en absoluto. En cuyo caso, fracasas por defecto. Y más allá de compartirles estas
anécdotas o estas historias, hay un denominador en común en estos tres ejemplos. Hay un conector que, más allá de que hablamos de personas en distintas épocas, que hablamos de un hombre, de mujer, hay un factor común y que tiene que ver que sus protagonistas, los tres que acabamos de ver, se animaron a atravesar los momentos difíciles que tuvieron que vivir y estuvieron dispuestos a atravesarlo. Y los atravesaron para llegar a convertirse quienes lograron ser. Durante este mes, el mes de abril, el que estamos transitando, estamos viendo la historia de José. Hemos pasado por varias etapas de su vida, desde sus primeros años, o por lo menos lo que narra las Escrituras. Hemos pasado también en la temporada donde estuvo en la cárcel. Y ahora, en estos 2 domingos, vamos a empezar a ver el final de su historia. Y hoy vamos a ver una parte del final y la semana que viene veremos el final completo. Pero quiero repasar brevemente qué es lo que aprendimos de este varón o qué es lo que vimos para aquellos que no estuvieron quizá o para poder recordar. La historia de José parte con un sueño de adolescente a sus 17 años, el cual le indicaba que iba a ser una persona importante en el mundo, donde la gente se iba a inclinar ante él. Esa fue la promesa de Dios a través de un sueño. Pero luego de eso se lo cuenta a su familia y sus hermanos, con envidia por la forma también en la cual él compartió ese sueño, deciden venderlo. José fue vendido a esos 17 años, siendo desarraigado de su casa, de su familia y de su lugar para ser llevado a otra nación. En esa nación estuvo como esclavo a la edad de 17 años. Fue acusado, tentado y condenado injustamente por algo de lo cual no era culpable. O sea, estaba esclavo, pero después terminó siendo preso en ese lugar. Esto le costó años de confinamiento en una cárcel sucia y oscura por algo que no había hecho. Y como si esto fuera poco, dentro de la cárcel fue traicionado por un compañero de trabajo, el jefe de los coperos, el cual debía ayudarlo frente al faraón, pero como no se acordó de él, le costó de estar encerrado 2 años más dentro de la cárcel. Quiere decir, pasando el limpio, que este joven llamado José estuvo 13 años encerrado siendo inocente porque no había hecho nada malo, hasta que finalmente ese tiempo terminó. Y hoy vamos a comenzar a ver lo que pasó luego de esta historia. Si reflexionamos un poco, hay mucho en común entre José y estas personas que les conté al principio, porque todos ellos fueron personas que pudieron sobreponerse a momentos difíciles hasta que su momento llegó. En la mañana de hoy vamos a ver la primera parte de ese momento y la segunda la veremos la semana que viene, donde está la recompensa de José. La parte de la historia que le gusta a todas las mujeres más que todo, ¿no? Cuando el final feliz, ¿no? Que están felices y comen perdices y la chica se casa con el chico y tienen hijitos, ¿no? Y él, ay, mira vos, qué lindo cómo terminó. Bueno, ahora vamos a empezar a ver la etapa feliz de José, porque hasta ahora fue todo llanto, ¿no? Preso, a los golpes, acusado, condenado, en cárcel, traicionado, pobre José, fueron un mar de lágrimas. Bueno, ahora viene la época linda. Y vamos a descubrir en esta mañana cuáles son los frutos que le valieron a José esos 13 años de espera, esos 13 años de permanecer fiel a Dios. Y vamos a comenzar donde terminamos hace 2 domingos atrás. Génesis capítulo 41, verso 38. Génesis 41, verso 38. Y he titulado justamente esta parte de la historia, el capítulo de hoy, los frutos del proceso, porque vamos a ver justamente qué es lo que pasó después de tanto sufrimiento, cuál fue el fruto, qué dio toda esa espera de 13 años en la vida de José. Capítulo 41 del libro de Génesis, verso 38 en adelante. Vamos a trabajar en todo este capítulo hoy. Cuando lo tienen me dicen un fuerte amén y comenzamos a leer todos juntos, así no me siento tan solo y me acompañan. ¿Estamos? ¿Amén?
¿Tenemos? Muy bien. Leemos juntos entonces. Dice la palabra del Señor. Entonces, verso 38, el libro de Génesis capítulo 41. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. ¿Qué estaba pasando? José en ese momento, en el final de la historia, todavía estaba encarcelado, pero el faraón había tenido un sueño que nadie podía interpretar. Entonces ahí se despierta el jefe de los coperos y dice, ay, yo me acuerdo que este muchacho, luego de 2 años, puede ayudarlo faraón, así que llámelo que lo va a ayudar. El muchacho viene, José se presenta y le da con discernimiento de Dios la interpretación a faraón. En este punto de la historia comienza la nueva temporada para José, que era completamente distinta a la anterior. Y nos va a mostrar, nos va a dejar 4 frutos que recibió José luego de esos 13 años de proceso donde permaneció fiel a Dios. Y esto nos sirve para que nosotros podamos aprender cuáles son los frutos que nos esperan si permanecemos fieles a Dios. Amén. Y vamos a comenzar por el primero, que arranca en el verso 40. Leamos un poquito juntos. Faraón le dijo a José, quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo. Y el faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo de su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro, y después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y donde quiera que iba José se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Dejemos en pausa un instante ahí. Como venimos viendo y venimos repasando, 13 años de proceso sufrió José, 13 años de injusticias, 13 años de tristeza, 13 años de esclavitud, 13 años de traición, 13 años de injusticias, de condena. Pero lo interesante es que José nunca se alejó de Dios. José nunca cambió su actitud hacia Dios. José nunca actuó con chiquilinadas cuando estaba viviendo esos tiempos de injusticia, sino que aún después de todo lo que vivió, José seguía confiando en Dios, lo seguía reconociendo como el Señor de su vida, y por eso Dios estaba con él. Cuando escribí esta parte del mensaje, venía a mi mente, ¿cuántas veces, mis hermanos, en medio de los problemas que vienen, no actuamos como nuestro hermano José, sino que actuamos haciendo lo contrario, haciendo chiquilinadas? Y a veces frases que nos salen de la boca y de nuestro corazón, ahora como me pasó esto, no voy más a la iglesia. ¿Sí o no? Bueno, listo. Dios, no obraste un milagro, entonces no oro más. No sé qué pensamos nosotros, pensando que a Dios le cambia algo lo que podamos hacer, cuando en realidad los únicos afectados somos nosotros. Cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros no congregamos, cuando nosotros nos alejamos, los únicos que nos estamos perjudicando somos nosotros a nosotros mismos. Es como que te está dando un martillazo en el dedo y no estás sacando la mano. Pero José permaneció fiel a Dios todo el tiempo, 13 años. Y eso le permitió terminar siendo reconocido, como leímos recién, honrado por el faraón. En otras palabras, el primer fruto que recibió José en este nuevo tiempo fue reconocimiento, coronación y honra. Fue honrado por el faraón. Y de la misma manera, mis hermanos, que sucedió con José, sucede con los hijos de Dios.
cuando permanecemos fieles al Señor, cuando en medio de nuestros procesos llamados crisis económica, crisis familiares, crisis emocionales o crisis físicas, pero reaccionamos correctamente en esas situaciones, seremos honrados. Recibiremos fruto de honra. Esto que sucedió aquí es un reflejo, o de alguna manera se refleja en lo que dice 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Yo se los leo y lo pueden encontrar aquí. Dice las Escrituras: por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Hay honra, mi hermano, de parte de Dios para aquellos que permanecen fieles. Hay honra de parte de Dios para aquellos que respetan al Señor más allá de las circunstancias, que no abandonan, que dejan, que permanecen adelante. Por eso, mis hermanos, si aprendemos a caminar de esta manera y seguimos honrando a Dios, aún en los momentos difíciles, aún en las injusticias, aún en las condenas, aún en los momentos donde todos abandonan, pero nosotros permanecemos fieles ahí, Dios nos honrará de maneras que ni siquiera podemos imaginarnos. Porque Dios honra a aquellos que le honran. ¿Cuántos lo creen aquí? Y este es el primer fruto que recibió José: honra, reconocimiento, honra de parte del faraón. Pero en realidad la honra venía del cielo a través del faraón para José. Y la honra, mis hermanos, no sabemos quién la puede traer. Puede ser tu jefe el que te honre, puede ser un cliente el que te honre, puede ser tu propia familia el que te honre, puede ser la situación que te honre, pero aquellos que permanecen como José, fieles a Dios en medio de las circunstancias, reciben honra para la gloria del nombre del Señor. Pero seguimos adelante porque esto recién comienza. Verso 45. Y luego el faraón le puso un nombre a José, un nuevo nombre, un nombre egipcio llamado Safnat Panea. Y también le dio una esposa que se llamaba Asenat y era hija de Potifera, el sacerdote On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Ahí completa los 13 años que les decía antes. Verso 50, avancemos un poquito. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, la profecía, el sueño que había recibido el faraón, le nacieron 2 hijos a José y su esposa Sanat, hija de Potifera, del sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Y José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Aquí en estas líneas se encuentran los 2 próximos frutos que recibió José por permanecer fiel a Dios. El segundo es expansión a través de su familia. Aquí vemos que luego de esos 13 años de dureza, de llanto, de tristeza, de dolor, José logra construir una familia. Toma una esposa, se casa con ella y le da 2 hijos que tienen nombres muy especiales que los vamos a ver en el siguiente principio. Pero ahora, más allá del sentido natural que tiene que ver tener familia, que todos lo conocemos, ¿no? Perpetuarse y poder continuar una siguiente generación. Esto tiene algo aún más profundo y es algo que veníamos conversando con mi esposa hace unos días y algo de lo que le spoileaba hace unos minutos cuando estábamos en la cena. Cuando Dios crea al hombre en el día 6, en el final de la creación, el 7º descansa. En el día 6 crea durante la mañana a los animales y hacia el final de la tarde al ser humano. Y durante ese momento, cuando Dios lo creó, luego de crearlo, le dijo en Génesis capítulo 1, verso 28, le dice lo siguiente: sean fructíferos, le dijo a Adán y Eva, y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Este pasaje, solamente este versículo, nos daría lugar para otro mensaje, pero no quiero extenderme demasiado, sino que quiero enfocarme en 2 palabras
que son una de las tantas cosas que le está diciendo Dios aquí al ser humano, que son: fructifíquense, den fruto y multiplíquense. Fructificarse y multiplicarse. Dentro de las primeras indicaciones que el Señor le da, le dice al hombre y a la mujer que sean fructíferos y que se multipliquen. Esto quiere decir, mis hermanos, en pocas palabras, que desde el primer momento, cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, desde el primer momento anheló y planeó que den fruto y que se multipliquen. Quiere decir que de alguna manera en el ADN, en nuestro ADN como seres humanos, hay una esencia de parte de Dios que Dios quiere que demos fruto y multipliquemos y nos multipliquemos. Pero hay un detalle interesante respecto a esto. Como les decía hace unos minutos, desde el principio, mis hermanos, el Señor planeó una relación con el hombre. Dice las Escrituras, cuando seguimos leyendo los siguientes capítulos de Génesis antes de la caída, que Adán y Eva hablaban con Jesús, con Dios, con el Creador en el huerto del Edén. Se comunicaban con Él. Era una relación, era una conversación. No era solamente un momento donde se encontraban con Él, sino que todo el tiempo estaban conviviendo con Dios. Pero luego en la escena de la creación, que todos lo conocemos, aparece la serpiente que les dice una mentira a Adán y Eva. La primera que come la manzana es Eva, o que come el fruto prohibido es Eva, y luego se lo pasa a Adán, y ahí se pudre todo, mis hermanos. Porque ahí se rompe la comunión entre Dios y el hombre. Y ahí el Señor lo aleja al hombre del huerto del Edén y se interrumpe esa comunión. Se interrumpe esa comunión. Pero ¿cuál es el punto que quiero ir con respecto a esto? El punto es que con Jesús recuperamos la comunión con Dios. Con Jesús volvimos a acercarnos a Dios. Pero lo que quiero conectar con esto es que como volvemos a estar en comunión con Dios, los hijos de Dios volvemos a estar en condiciones de dar fruto y multiplicarnos como en el huerto del Edén. Quiere decir que si nosotros estamos en Cristo, estamos llamados a dar fruto de la misma manera que iba o tenía que dar fruto y multiplicarse Adán y Eva en el huerto del Edén. En otras palabras, Dios había planeado para nuestras vidas desde siempre que seamos fructíferos y que nos extendamos en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de comunión, en nuestros negocios, que nos podamos extender. Pero aquí está el punto. Los frutos siempre van a ocurrir mientras permanezcamos fieles a Dios. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 15, dijo: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. ¿Se entiende? Entonces, si queremos dar fruto, mis hermanos, si entendemos a través de esta palabra que estamos llamados a ser fructíferos, a multiplicarnos, a extendernos, ¿cuál es el secreto? Permanecer en Dios. Si permanecemos en Dios como permaneció José, nosotros vamos a dar fruto en toda cosa que hagamos. No se trata solo de tener preparación, no se trata solo de tener capacidad. Obviamente que eso ayuda, pero lo más importante es permanecer en Dios. Si permanecemos fieles a Dios, todo lo que haga, mi hermano, será bendecido por el Señor y daremos fruto en lo que hagamos. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso? Como reflexionábamos en el capítulo anterior, muchos en el lugar de José menospreciarían eso. ¿Cuántos diríamos: oh Señor, pero estoy acá en Cana, ¿por qué no me sacás mejor antes de dejarme dar acá, que le tengo que dar comida a la gente? ¿Por qué no me sacás mejor? Que vos me prometiste la grandeza, vos me prometiste que iba a ser realmente importante. ¿Qué hago acá? Yo no estoy para alimentar a esta gente, yo estoy para cosas mejores. ¿Por qué no me sacás, Dios? Esas fueron palabras que nunca existieron en la boca de José. Y ahora llegaba el tiempo
donde debía alimentar a toda una nación y aún las naciones que estaban alrededor de Egipto. Luego de los 7 años de abundancia, porque ahora estaba la escasez. Pero ¿qué les quiero decir con esto, mis hermanos? Esto que sucede aquí es muy importante porque encuentro un reflejo en las palabras de Jesús cuando Él dijo, mientras predicaba la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, verso 33, dice, bien hecho, mi siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. ¿Cómo es? Se lo repito porque ahí hubo una interferencia. Bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. ¿Qué significa esto? Que José había sido fiel en lo poco y Dios ahora lo ponía ¿en dónde? En lo mucho. José había sido fiel en administrar a los presos y ahora tenía en alimentar a los presos y ahora tenía que alimentar a todas las naciones, incluyendo la suya. Pero hay un detalle más, porque quiero conectar esto con todo lo demás que vimos hasta ahora. José, cuando tiene su familia, le pone un nombre bien particular a cada uno de sus hijos. Dice las Escrituras que al primero llamó Manasés, que significaba Dios me hizo olvidar mis momentos difíciles. Dios me hizo olvidar mis momentos difíciles. Y le pone al segundo hijo el nombre Efraín, que significaba Dios me hizo fructífero en medio de mi aflicción. Aunque no lo vean a simple vista, esto conecta con todo lo anterior. ¿Por qué? Porque si permanecemos fieles en Dios, mis hermanos, y escuchen bien esto, si permanecemos fieles en Dios, dejaremos atrás todo el pasado. Dios nos hará olvidar todo el pasado, Manasés, y Dios nos hará fructífero en la tierra donde nos ponga, Efraín. Pero como si esto fuera poco, habrá recursos cuando otros no tienen. Habrá bendición de Dios donde podremos hacer negocios cuando otros no tienen. Podremos tener oportunidades cuando otros no la ven. Y por último, podremos aprovechar esos momentos de dificultad donde hay otras que están en necesidad. Nosotros vamos a tener para administrar y para bendecir a otros como le sucedió a José. ¿Cuántos lo creen esto? Dale un aplauso al Señor si realmente lo crees.